Bien. Bueno, hoy lo que vamos a empezar con es con el trabajo práctico número 8, estado combinado de tensiones. Y tienen para resolver 2 ejercicios, ¿sí? Tienen las mismas características, para lo cual vamos a tener que determinar, como es estado combinado de tensiones, las tensiones a las que estaría solicitado esta estructura y esto otro que es un tanque, ¿sí? Que está sometido a presión interna. Bien. En principio, es bueno saber también que dentro de los apuntes que ustedes tienen, del link, la carpeta de apuntes, tienen un apunte referido a estado de tensiones, así que de ahí van a poder consultar. Hay otro más que se llama de la misma manera, que dice Soprano y Zangara, que es el mismo, no es el mismo, es parecido, pero pueden usar cualquiera de los dos. Así que tienen el material para poder leer. Bien. ¿Por qué vamos a estudiar el estado de tensiones? Nosotros cuando analizamos flexión, cuando analizamos esfuerzos normales y cuando cada uno de esos esfuerzos van a estar relacionados en un estado de tensiones. Y bueno, en este caso es un estado combinado de tensiones donde nosotros necesitamos conocer cuál sería esa situación en la que se encuentra la estructura. Los esfuerzos que van a aparecer van a ser los que nosotros conocíamos, podemos tener esfuerzos normales o tangenciales, y cada uno de esos esfuerzos van a estar asociados a tensiones, ¿sí? Y esas tensiones van a ser sigma, si son normales, y tau, si son tangenciales. ¿Se acuerdan cuáles eran las tensiones? ¿Qué esfuerzos originaban tensiones normales? ¿Los de corte? No, tensiones normales, no los de corte. Momentos flectores. Y axiles. ¿Cómo? Momentos flectores. Claro, y axiles, ahí está, momentos flectores y axiles. Y de corte, entonces, ahí sí, las tensiones tangenciales, que es el tau, ahí sí aparecían los de corte, originan los esfuerzos de corte, ¿y cuál otro más? Que originan tensiones tangenciales, ¿qué otro tipo de esfuerzos? Y los momentos torsores. Exactamente, claro, correcto, ¿sí? Bien, entonces, esos serían los esfuerzos y esos generan estos estados de tensiones. Y nosotros para poder, en principio, para poder estudiar, vamos a... ¿Alguien dijo algo? No. ¿Se acuerdan que nosotros si veíamos una barra que estaba traccionada, si nosotros hacemos un corte en esa barra, a ver si me sale, si salió, más o menos salió, ¿qué van a generar si yo analizo esto? Cada uno de estos elementos que tengo acá tiene que estar en equilibrio. Entonces acá se van a generar esfuerzos normales, ¿sí? Que era lo que ustedes me habían dicho recién. Me van a generar cada uno esfuerzos normales y de esta manera logro el equilibrio, ¿sí? Estas tensiones se me van a equilibrar con esta fuerza externa, estas tensiones con estas fuerzas externas. Eso sucede, voy a tener solamente tensiones normales y hice un corte perpendicular al eje. Pero ¿qué pasa si ahora yo hago un corte que es distinto? ¿Sí? Entonces, lo que sucede ahí es que ahora voy a tomar este elemento que tengo acá. Si yo tengo esta condición, lo que van a aparecer acá van a ser otras tensiones y van a aparecer justamente estas tensiones que habíamos nombrado acá. Van a aparecer tensiones normales y tensiones tangenciales. Por lo tanto, el estado de tensiones de cada uno de los elementos va a depender de este plano de corte, ¿sí? Y entonces a partir de ahí, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? No. A partir de acá, ustedes tienen la deducción matemática de donde llegan, a partir de lo que yo tengo que plantear es el equilibrio
¿sí? El equilibrio de estos esfuerzos y tratar de determinar un vínculo entre estas tensiones, las sigmas y tau, y el sigma X que me generó el esfuerzo interno. Y ahí surge la ecuación, que es la ecuación de círculo de Moore. Les doy algunos lineamientos generales, ¿sí? Ustedes acá lo que saben, por ejemplo, es, para poder llegar a esa, es que la tensión, si ustedes se fijan acá, este es un ángulo tita, la tensión, igual sería bueno que esa tensión tita va a ser igual a una tensión ρ, que está aplicada sobre un plano que es ¿sí? Que forma un ángulo también tita con este otro, con la sección perpendicular. Entonces ahí tengo que la tensión tita, sigma, va a ser igual a ρ por un coseno de tita, y la tau va a ser igual a ρ por el seno de tita. Por otro lado, yo lo que sé, a ver, es que esta tensión que tengo acá tiene que ser igual a esta que tengo acá, ¿sí? Para lo cual, esa tensión, el esfuerzo, ¿no? Entonces yo lo que sé es que sigma X por el área, es decir, la fuerza esta, va a ser igual a esta otra que está generada en este plano. Y eso va a ser igual a un ρ por, y el área esa, ¿cuál es? Depende de esta sección, surge a partir de una relación de trigonometría, y ahí tengo, esto es A, coseno de tita. Bueno, de acá puedo despejar ρ y lo expreso acá todo, tanto sigma como tau, lo voy a expresar en función de sigma x, y después a partir de las relaciones de vínculos entre los ángulos, voy a llegar a esta expresión, ¿sí? No se lo voy a desarrollar, pero lo tienen en los apuntes, ¿sí? Eso es, a partir de ahí surge esto, que es el círculo de Moore, que lo que me permite a mí es encontrar las tensiones que se quedan representadas en los distintos planos de corte. Eso sería para un caso simple. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un cuerpo que tengo sometido a distintos esfuerzos, ¿sí? Y en ese caso, aparte de aparecer sigma, las tensiones en X, van a aparecer otro tipo de tensiones y aparecen las tensiones de corte. Y también a partir de deducciones matemáticas del mismo estilo, porque yo lo que trato de establecer es en este elemento, que en realidad es como si yo hubiese, esto es un elemento, esto es chiquitito, no es así grande, esto es un elemento que yo lo que hice fue un corte. El elemento lo corté y se generó este estado de tensiones. Bueno, y a partir de ahí, el círculo de Moore también queda expresado de esta manera, ¿sí? Donde aparecen tensiones que son máximas y mínimas, ¿sí? Máximas y mínimas van a ser, que van a depender del signo que voy a estar utilizando. ¿Cuál es la interpretación de esto? Yo lo que tengo, si ese elemento, ¿sí? Donde aparecían los esfuerzos, ¿sí? Tenía los esfuerzos sigma en X y en Y, tenía sus esfuerzos de corte. El elemento, como tiene que estar en equilibrio, el elemento tiene que estar en equilibrio, van a aparecer este tipo de esfuerzos. Para hacer el círculo de Moore gráficamente, lo que vamos a tener que hacer es representar, porque como dijimos, anteriormente es la representación de una circunferencia, de un círculo, entonces lo que voy a tener que representar es ese círculo, que es el círculo de Moore. Entonces, me permite hacerlo gráficamente o analíticamente. Entonces, en este caso, para poder representar, lo que voy a mirar es exclusivamente, son dos caras, que es esta cara y esta otra. Esta cara la podemos llamar A, que generalmente la llamamos A, y esta cara la vamos a llamar B, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a establecer estos dos puntos, los vamos a representar en el círculo de Moore.
Entonces, en la cara A, lo que podemos ver es que sigma X es de tracción, por lo tanto, bueno, yo en este caso dibujé solamente el eje positivo, es de tracción, entonces lo voy a dibujar en el eje positivo, y la tensión tau, para la convención que estoy usando en este caso, la considero también positiva, ¿sí? Entonces, y en este caso lo dibujé para arriba. Pero ustedes pueden encontrarlo también dibujado para abajo, pero el criterio es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces yo voy a dibujar un punto, este punto, que es el punto que me representa la cara A. Voy a tener un sigma X, a ese sigma X le corresponde un tau X. Este punto que tengo acá, que me queda determinado como coordenada sigma X, tau XY, es el punto A. De la misma manera, voy a representar en la cara B. Voy a tener un sigma I, que también es positiva, en este caso la consideré menor, un sigma I, y a ese sigma I voy a tener también un tau, que en este caso, por la convención, la voy a considerar que es negativo, ¿sí? Mi convención positiva es para los, si yo miro la estructura así, de esta manera, esto es positivo. Entonces, en este caso, este sigma, este tau, resulta ser negativo. Y ahí determino un punto B. Esta es la ecuación de una circunferencia. Y nosotros de acá, fíjense que esto es el centro y esto es, en la ecuación de la circunferencia, es el radio. Por lo tanto, en la mitad entre sigma X y sigma Y voy a tener el centro de mi circunferencia en este punto. Y a partir de ahí voy a trazar una circunferencia, ¿sí? Y de esa manera voy a llegar a que el valor máximo es un sigma 1 y el valor mínimo es un sigma 2, ¿sí? Donde el radio es este, aquí es esto, porque es el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. El cateto adyacente al cuadrado es sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado, y esto es tau x y, o tau, al cuadrado, me da la hipotenusa que me representa el radio, ¿sí? De esa manera quedó representada la circunferencia. Pero yo ahora lo que necesito es saber de qué punto, cuánto va a girar la estructura para tener estas tensiones principales, porque ya estas no representan tensiones principales, ¿sí? Nosotros recuerden que las tensiones principales son las máximas y las mínimas. Por lo tanto, para acá lo que tengo que hacer es, a partir de la tensión mínima, pasando por el punto A, voy a trazar una recta, ¿sí? Esa me representa la dirección de mi eje principal, 1. Y desde la tensión 1 hacia el punto A, voy a tener la dirección 2. Esas van a ser mi dirección. ¿Qué significa? Que si yo tenía este elemento, pasando por el baricentro de ese elemento, voy a trazar la dirección 1 y pasando también por el baricentro voy a trazar la dirección 2. ¿Sí? La dirección 1 y la dirección 2. Perdón, eso no es 2, es el mismo. A ver si puedo borrar. Ay, no sé cómo borrarlo. Bueno, esta no es la... Bueno, esta es la dirección 2, perdón. No sé cómo borrarlo ahí. ¿Sí? Esto no es 2. Esto es 1. Entonces, mi elemento giró un ángulo que es este, ¿sí? Esto que era mi eje X gira un ángulo phi. Que es este, es el ángulo phi. Mi ángulo de tensión es hasta hallar el eje X, giró un ángulo phi. Y ahí lo que yo observo es que tanto la tensión 1 como la tensión 2 son positivas, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que voy a tener es sigma 2, mi elemento va a estar
fraccionado, sigma 2 y sigma 1, sigma 1. ¿Sí? Esa sería la representación, lo que nosotros tenemos que tratar de lograr en cada uno de los ejercicios. Lograr este estado de tensiones, definir cuáles son las tensiones sigma 1 y sigma 2 para los puntos que se nos indican. Ahora dejo de compartir, mantener, y vuelvo a este estado. ¿Alguna consulta con respecto al trazado del círculo de Mohr? No. Yo no entendí bien cómo llegar a la dirección 2. Bien, la dirección 2 la marco es a partir del mismo punto A, 1 con la tensión 1, y eso me representa la dirección 2. Siempre ¿Sí? desde el punto A a las dos Siempre direcciones. es del punto A, siempre es de esta cara, porque es donde yo tengo definido el eje X. Perfecto, gracias. ¿Sí? Si lo hubiese tenido el punto A acá abajo, es exactamente lo mismo. No, que no está compartiendo pantalla, ¿eh? Ah, perdón. Algo que no vemos. Ah, perdón, sí. Ay, a ver. Ahí está. Si este hubiese sido el punto A, hubiese sido... Perdón, seguimos sin ver. ¡Ay, qué mal! Ahí está. Ahí está. Ahora sí se ven ustedes. Y ahora les muestro, ahí sí. Ahora sí. Ahí está. Claro, lo que te decía era esto. Vos lo que haces es unir el punto A con la tensión principal 1, ¿sí? Entonces, ahí me marca la dirección de la tensión, de menor tensión, ¿sí? Que es sigma 2. O también es lo mismo a partir de esta tensión que pase por B, pero depende de los libros o la bibliografía. Así está representado, esto es del Guzmán, así que está representado a partir de sigma 1. Y siempre es a partir de A, ¿sí? Siempre 1, porque el ángulo que gira es el A. De todos modos, es lo que yo te decía, esta pendiente es lo mismo que si lo hubiese trazado acá, ¿sí? Si de la tensión 2 al punto B, es lo mismo que de la tensión perfecto. 1 al punto 2, es Claro, la misma. sí. Porque vos la tenías así, por acá, la tenías resuelta Claro, así. claro. Es lo mismo, ¿sí? Es la misma pendiente. Perfecto, gracias. Porque depende de la bibliografía, cómo surge, pero bueno, la definición es la misma. Y esta es la tensión de la tensión principal 2, la dirección de la tensión principal 2 en el elemento, ¿sí? Bien, y me olvidé acá de dibujar, este ángulo es el 2φ, ¿sí? Que es este que yo saco acá, que me permite a mí después analizar analíticamente el ángulo φ, que es el ángulo que va a terminar girando la estructura. Fíjense que en este caso los ángulos, este es el eje X, gira hacia la tensión, hacia encontrar un ángulo φ, y en este caso la tensión, o al revés, o este es el ángulo X, y gira, o el eje X, este es el eje X, y gira en sentido contrario, para encontrar el ángulo de tensiones. Bien. Vamos a ver este caso, que es similar al que tienen ustedes en la práctica, es un poco más chiquitito, y en este caso lo que pueden ver es que acá van a aparecer esfuerzos que voy a tener. ¿Qué tipo de esfuerzos voy a tener? Si yo analizo, voy a tener ¿qué? ¿Qué esfuerzos internos va a tener la estructura? Axil, corte y torsor y flector también todo. Claro, axil, que va a ser positivo.
el corte, que va a ser como positivo o negativo, va a ser negativo. Corte, me quedó todo chiquitito. Y van a tener también, dijimos flector, ¿sí? Y el flector, ¿cómo va a ser? Es negativo. ¿Sí? Llega a 0 acá, y este valor es P por A. Y después van a tener un momento torsor, que en el extremo es 0, y a partir de acá empieza a generar un momento que es negativo torsor, ¿sí? Que sería M. ¿Sí? Esos son los esfuerzos que me aparecen. Entonces, por lo tanto, yo cuando analizo cada una de las secciones, y en particular acá les pedía que analicen en el extremo. Entonces voy a analizar, voy a ver qué esfuerzo tengo en los extremos, ¿sí? Acá. Entonces, si yo analizo ese comportamiento en una sección, lo que voy a encontrar es que voy a tener un esfuerzo axial, que es de tracción, ¿sí? Que sale, si esto lo voy a representar así, sale de la sección, un N. ¿Qué más voy a tener? Dijimos un corte, ¿sí? Un corte que es negativo. Si es negativo significa que va hacia arriba. Después, ¿qué otra cosa voy a tener también? Un momento flector, que lo que en este caso, para lo que sabíamos, si es flector y esto era negativo, comprime la fibra inferior. Para que comprima la fibra inferior, el momento flector tiene este sentido. Todo lo estoy mirando de frente, ¿sí? Y tiene un momento torsor negativo. Por lo tanto, si tengo un momento torsor negativo, ¿qué pasa? Entra la sección, ¿sí? Bien, ¿sí? Cada uno de esos esfuerzos, si ahora yo miro, observo la sección, cada uno de esos esfuerzos, ¿qué dijimos que iban a generar? Iban a generar tensiones, ¿sí? Van a generar tensiones. El esfuerzo axial, este esfuerzo axial, ¿qué tensiones habíamos dicho que me iban a generar? Normales. Tensiones normales, claro. Esas tensiones normales es igual a N sobre A. Entonces, si yo la voy a representar, la voy a representar de esta manera, en forma constante, y es positiva, ¿sí? Otras que me generaban tensiones normales, ¿cuáles eran? Que habíamos dicho. El momento flector, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que habíamos dicho que el momento flector me generan tensiones normales. Y en este caso, ¿cómo es la distribución de esas tensiones normales? Es lineal, ¿no? Claro, es lineal. ¿Y qué puntos sé? En los extremos, ¿qué obtengo? Y dónde tengo los máximos y dónde tengo los mínimos. Los máximos los obtenía en los extremos, ¿sí? Y el mínimo, bueno, era nulo en el eje neutro. ¿Sí? Y esto es sigma, va a ser igual a M sobre W, que es el M flector. Arriba, ¿qué signo tienen el momento flector, las tensiones? Y abajo, ¿qué signos tendrían? Arriba, Arriba. posición. Sí, arriba. Negativo. Ese momento flector abajo es negativa, ¿sí? Y arriba
positivo. ¿Sí? Regla de la mano derecha, la punta de los dedos hacia la flecha, del pulgar hacia la flecha, y los otros extremos me marca el signo negativo, donde tengo el negativo, ¿sí? Entonces, negativo hacia abajo. Después que habíamos visto, también aparecían tensiones, ahora ya esas son los esfuerzos que están asociados a las tensiones normales. Pero ahora me aparecían tensiones tangenciales también. En ese caso, las tensiones tangenciales están originadas por el corte y por el momento torsor, ¿sí? Para el corte, ¿qué sabemos? La distribución del diagrama de tensiones tiene esta forma, ¿sí? 0 en los extremos y máximo en el baricentro. Ahí. ¿Sí? ¿Y qué sentido tienen? Esto sabemos que va hacia arriba. Después, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué otras tensiones tenemos? Entonces, estas tensiones de corte, ¿cómo se calculan? ¿A partir de qué? De colineón, ¿se acuerdan? Es B por S sobre J por B. Ahí ustedes tienen algunas en la sección rectangular, ustedes conocen, pero en forma general, esa es la determinación. A partir de colineón surgen las tensiones debidas al corte, perdón. ¿Sí? Y las otras tensiones de corte que me aparecen son las producidas o las generadas por el torsor. ¿Qué expresión, profe? ¿Alguien habló? Sí. ¿Qué era ese en la expresión esa? Ese es el momento estático. Ah, está. Es a partir del eje, ¿sí? Miro hacia arriba, o de la sección donde vos estás tomando referencia. Bueno, en este caso va a variar, ¿sí? Vas a tener, en una sección rectangular es el momento estático del área media. Entonces, es esta área por la distancia del baricentro de esa media área al baricentro general. Y, por ejemplo, en este caso sería el área esta por la distancia del baricentro, si hubiese tomado esta referencia, es esta área por la distancia del baricentro, el baricentro de la figura completa. Bien, y con respecto, ¿sí? ¿Está bien eso? ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Sí? Y con respecto al torsor, ¿qué es lo que pasa con el torsor? En el torsor, ¿qué me generan? No son las tensiones, ¿se acuerdan que no eran las tensiones iguales en todas las caras? Entonces, acá lo que me va a aparecer, el torsor, en este caso entra. Entonces, yo lo que tengo que representar es, a ver, me voy a poner para que ustedes vean. Fíjense que esto entra, a ver, aguarden un minuto. Ahí está. Bien, esto entra a la sección, ¿sí? El momento torsor entra a la sección, entonces yo tengo que representarlo de esa manera. Entonces acá, así, ahí, siempre es a partir de los ejes y ahí, ¿sí? Y bueno, mi representación sería, bueno, una cosa así. Esto es importante, ¿sí? Este es el sentido, por eso, cuando analizan, vamos a analizar los elementos, en los puntos, el corte va a cambiar, depende si tomas de este lado o de este otro lado. Ahí comprendimos cuáles eran las tensiones que aparecían, ¿sí? ¿Tenemos algún problema con ese estado de tensiones? Y después ¿cómo lo sacábamos? Nosotros sabíamos que el tau máximo era el momento torsor sobre un W torsor, ¿sí? Y este otro, el que tengo acá, era el gamma por el tau máximo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, tenemos todos los datos para poder averiguar el estado de tensiones de elementos característicos. En las representaciones que les hice anteriormente, tomé un elemento cualquiera, y en este caso lo que les piden es puntos característicos. Les pide, por ejemplo, este punto, bueno, y les pedía este y este, ¿no? Vamos a hacer dos.
voy a tomar, voy a repetir esto. Y voy a borrar esto. ¿Se pueden ver? Ahí. Voy a sacar esta. No la dejo por las dudas. Ahí está. Bueno. Entonces yo lo que tengo que analizar es lo que me pedían a mí, fíjense, es en la sección de puntuamiento hallar el estado combinado de tensiones en los puntos que se detallan, ¿sí? Eso es lo que me pedía la práctica. Entonces, yo lo que voy a analizar es un punto. Por ejemplo, voy a analizar este elemento, el que tengo acá arriba, ¿sí? Si analizo ese elemento, voy a hacerlo acá, voy a analizarlo, y yo voy a representar sobre esta cara los distintos esfuerzos que me aparecen, ¿sí? Entonces, fíjense, en principio me aparece, esto vamos a pensar lo que es un cubito. Vamos a ponerle distintos colores. Me aparece en principio un esfuerzo que es de positivo, de sigma, ¿sí? Sigma n. Sigma, una tensión normal, positiva. Después me aparece también, estoy leyendo siempre acá arriba, ¿sí? Estoy leyendo esto, voy a leer todo lo que tengo ahí arriba. Entonces tengo también una tensión sigma debido al flector, que también es positiva, por lo tanto es tracción, ¿sí? Sigue siendo tracción. Sigma m. Después, ¿qué me encuentro? Me encuentro con las tensiones de corte, ¿sí? La tensión debido al corte. Y el corte lleva este sentido, hacia arriba. Este es un tau debido... No, perdón. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hice? Eso está mal. ¿Cuánto vale el tau en este punto? Ahí está. ¿Cuánto vale el tau? La tensión, yo dije que leo acá, debido al corte, en este punto, ¿cuánto vale la tensión? 0, ¿sí? Así que ahí no tengo tensiones de corte, pero sí tengo tensión debido al torsor, ¿sí? Entonces ahí sí me aparece una tensión debida al torsor, ¿sí? Eso es lo que yo tengo ahí. Y ahora lo que voy a hacer es representarla como si fuese en un plano para llevarla a estas formas que tenía acá, ¿sí? La voy a llevar a esta forma. Entonces, para llevarla a esa forma, yo lo que voy a hacer es que siempre esta cara, la que tengo acá, que están representadas todas los esfuerzos, sea la cara A que yo analizaba en el elemento. ¿Se acuerdan que era un elemento? Y esta, que tengo acá, es la cara A. Entonces, lo que voy a hacer ahora es representar. Me voy a ubicar desde arriba, para que esa sea la cara A, los voy a estar mirando como la cara A está a la izquierda, a la derecha, perdón. Entonces voy a tener un sigma n, una tensión, un sigma n, voy a tener un sigma, qué tarde que es, un sigma m, y voy a tener esta fuerza va hacia arriba. Si yo me ubico, miro hacia la izquierda, esto yo observo que esto va hacia arriba, ¿sí? Entonces, a partir de acá, yo lo que sé es que mi sigma x va a ser igual a sigma n más sigma m. Y mi tau va a ser igual al tau torsor, ¿sí? Bueno, y acá lo que puedo plantear es el equilibrio acá voy a tener una fuerza igual y contraria, una fuerza igual y contraria. Sigma i no tengo, pero tengo que las tensiones debidas al torsor, ¿sí? Al esfuerzo
al par que se generan. Y ahí, para equilibrarlo, se genera otro par de la misma, igual y contrario, que entonces este es un tau, ¿sí? Tau. Entonces acá lo que voy a hacer es representar el círculo de Moore. Lo pueden hacer esto analíticamente usando sigma 1, ¿sí? Esto es tau x, ¿sí? Pueden usarlo a partir de esta ecuación, ¿sí? Perdón, Analíticamente. Todo eso es analizando el punto de arriba de la sección, ¿no? Eso es exclusivamente el punto de arriba. Ahora vemos algún otro punto. Ese es el punto de arriba, porque para cada elemento el estado tensional va a ir cambiando. Y recuerden que también, según el plano de corte, también va a ir cambiando. Pero nosotros analizamos ese elemento. Y ahí, bueno, lo pueden hacer analíticamente o gráficamente, lo que van a hacer también. Esto es tau, esto es sigma. Entonces tienen un sigma x que es positivo. A ese sigma x le corresponde un tau, ¿sí? Que es este, que como va hacia arriba también es positivo. Y entonces esto me determina la cara A. Y después tienen en la cara B, que es esta, siempre vamos a analizarla de la misma manera, A y B. Para la cara B, el sigma i es 0 y el tau es negativo, ¿sí? Y ahí tengo mi sigma, esto es tau xi, y esto es mi sigma i. Y esta es mi cara B. Bueno, por el punto medio, acá no me va a salir porque no la tengo dibujada. Bueno, me va a salir, esto va a ser una circunferencia. Marco una circunferencia. Bueno, supongan que esto es una circunferencia. Profe, ¿qué Donde tau es negativo? es, Perdón. en este caso sí, para B sí. ¿Sí? Siempre tienen sentido opuesto, porque como tiene que estar en equilibrio este tau, para esta convención, yo lo puse el tau para arriba, ¿sí? En este caso el tau es positivo, ¿sí? Lo dibujé para arriba. Y este también es positivo, este es negativo, este para la cara B es negativo. ¿Sí? Sí, profe, bien. ¿Sí? Y ahí lo que sacamos es que yo acá tengo un sigma 2 y acá tengo un sigma 1, ¿sí? Siempre el máximo es el sigma 1, el mínimo es el sigma 2. Y vuelvo a hacer lo mismo que habíamos hecho hoy, es decir, a partir de mi tensión mínima, 1 con el punto A, voy a tener la dirección que va a tener que girar el eje X para obtener la tensión principal. Este va a ser el eje X en realidad, o el 1, ¿sí? Y bueno, y con respecto a sigma 1 voy a tener la otra. ¿Sí? Y entonces si lo dibujo acá, bueno, y también hay una relación, siempre el eje de mayor tensión se va a dirigir hacia el que tiene la tensión 1, se va a dirigir al eje de mayor tensión. Bueno, supongamos que esto esté bien así, esto es 1 y esta es 2. Entonces ahora mi elemento giró este ángulo, ¿sí? Es esto. Y por lo que vemos es, sigma 2 es negativo, entonces comprime. Y sigma 1 es positivo, tracciona. Este es el estado al que estaría sometida ese elemento, ¿sí? Si hubiesen analizado, vamos a analizarlo solamente otro, pero no lo llegamos hasta acá y después arman ustedes el círculo de Moore, así que los dejo en cada una de las aulas. Voy a duplicar esto y voy a borrar acá. Bueno, ahora supongamos que si hubiesen tomado este otro, ponele acá abajo, ¿qué es lo que va a cambiar acá? En ese caso, voy a tomar, voy a hacerlo para que les quede por lo menos 2 más.
Si ustedes analizan el punto de acá abajo, ¿sí? Analizo un punto acá abajo. ¿Qué tengo? Sigma n, que es tracción. El sigma debido al flector es negativo, es sigma m. Y después, torsor no tengo, y sí tengo corte no tengo, tensión debida al corte no tengo, pero sí tengo torsor. Y el torsor va hacia la izquierda, ¿sí? Este es mi torsor, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo que tengo que sigma x es igual a sigma n menos sigma m, ¿sí? Porque siempre recuerden, tracción es positivo, compresión es negativo, y el tau va a ser igual al tau debido al torsor, ¿sí? Y si hubiésemos analizado, este es un punto, vamos a llamar este un punto 2, y si hubiesen analizado un punto 3, que sería en alguno de los ejes horizontales, en algún punto del eje horizontal, por ejemplo, vamos a marcarlo acá. Ahí que me encuentro, me vuelvo a encontrar que la tensión es debida al axil es positiva, ¿sí? Debido al flector no tengo. Debido al torsor sí tengo, y va hacia arriba, ¿sí? Entonces, esto es tau debido al corte. Y también, en el mismo punto, si estoy analizando, tengo un tau debido al torsor, que va hacia abajo. Tau debido al torsor. Entonces, lo que llego es que siempre recuerden que esta cara va a ser mi cara A. Siempre la que está de frente lo voy a representar como que es mi cara A, así que lo voy a estar mirando de la misma manera. Entonces, acá yo tengo que sigma x va a ser igual a sigma n, que el tau va a ser igual al tau de corte menos el tau torsor. ¿Se congeló la profe? Sí, sí, se congeló. Bueno, vamos con los ayudantes. O la esperamos. Digo, despegar, estaba en medio de una explicación, me parece. Sí. No sé si hay alguno de los ayudantes acá. Acá Fede y Génova, buen día. Hola Fede. Aguarden un segundito que consulto a ver si sigue o no. Igual de todas maneras, estaba explicando un punto que conceptualmente es el mismo que el punto que había explicado antes, con lo cual lo único que cambia es qué esfuerzos están solicitando el punto, con lo cual no hay mucho más que agregar. No creo que iba a agregar algo más, pero bueno, por las dudas quédense 5 minutitos que ahí le pregunté a ver qué es lo que va a hacer, ¿eh?
Profe, está silenciada, creo. Perdón, se me cortó la luz. Yo dije, empecé a preguntar, no sé hasta dónde llegué. Justo estábamos por dibujarlo en planta, que digamos. Entonces un montón de tiempo. Ni me di cuenta. Claro, no me di cuenta, no presté atención seguí hablando. Bueno. Bueno, quedó grabado lo que dijo entonces. No sé, porque si no tenía luz. ¿Queda grabado? No, se corta. No, a lo mejor no, pues se debe cortar la red. Claro, no sé. No, pero hasta ahí vimos, profe. O sea, ¿esto lo vieron? Hasta Esto ahí. sí. Sí, analizamos Sí. el punto en horizontal y... Le estaba preguntando por este punto. no, por eso eso no lo escuchamos. Eso no lo escuchamos. Con razón. Ahí yo le estaba preguntando qué diferencia podíamos llegar a tener entre este punto y este punto. ¿Qué es la diferencia en el estado de tensiones? ¿Encontramos alguna diferencia en el estado de tensiones entre este punto y este punto? ¿Qué podemos ver? Claro, exactamente, la torsión, porque fíjense que el corte, bueno, las tensiones normales son iguales, ¿sí? Tracción. Tensión debida al flector, no tengo. Tensión debida al corte, sí, que es la misma, la que tenía acá. Pero tensión debida al momento torsor va hacia arriba, ¿sí? Y voy en este punto y va hacia abajo, ¿sí? Entonces, en vez de acá ser negativo, va a ser positivo. Y el análisis es exactamente igual. Siempre recuerden que esta cara, como les decía, no sé si eso se les dije nuevamente, esta cara la vamos a considerar como la cara A, es decir, que siempre lo vamos a estar mirando desde arriba y toda esa cara a la derecha, ¿sí? Perdón, torsor por corte, ¿cómo sería entonces en ese punto? Fíjate, el sentido queda determinado nosotros teníamos que el torsor, que el corte, ¿te acordás que acá ya habíamos llegado que era negativo? Y el corte iba en este punto, el esfuerzo de corte, si hablamos de corte, el esfuerzo iba hacia arriba. Entonces, en coincidencia con ese esfuerzo, podríamos decir también que el sentido, ¿sí? Es hacia arriba. Entonces, por eso lo pusimos hacia arriba. Para No, está analizar. bien. Yo digo para analizar el punto. Para Sí. analizar este El y punto- este. No, el punto de la izquierda. Pues yo veo que torsor no habría, pero dijeron que sí. El punto de la izquierda, Claro. Bien, ahí tenemos esto debido al corte. Este es el valor que tenemos de torsor en ese punto. Claro, pero debido al corte no habría. Sí, porque estamos en el medio. Esto es como si, en realidad vos pensás que, no sé cómo dibujarlo en perspectiva. Ponele que esto fuese, no me va a salir dibujarlo así en perspectiva. La tensión sería así, ¿sí? Todos los puntos, no sé, no me sale dibujarlo. Si vos tenés, así, ¿sí? Este es el plano, ¿sí? Y esta es el diagrama de momentos torsores. Todas estas fibras están sometidas a este torsor, ¿sí? A este esfuerzo de torsor. Todas estas, la tensión es esta, la tensión máxima es esa, ¿sí? Todas estas, la tensión es esta, por eso es la misma. Está bien. Sí, también, ¿Sí? ahí entendí también por qué no le pusieron signo en la parte esa. Claro. Eso. No, y en este caso, cuando uno lo va a mirar, este elemento siempre va a ser desde siempre dijimos que esa es la cara A, entonces esto lo voy a tener que mirar así. En este caso, lo voy a mirar así, ¿sí? Entonces ahí yo, cuando miro el elemento, en ese caso voy a tener un sigma n, un tau que va hacia arriba debido al corte y un tau que va hacia abajo debido al torsor, ¿sí? Lo miro Cecilia, como si estuviese desde adentro. Cecilia,
Sí, Oscar, ¿no le explicás con el tema de la diagonal principal para sacar el tau si es positivo o negativo? ¿O solamente con la dirección para arriba o para abajo? sí, se lo explico, sí. Porque Podríamos, siempre, viste que sí, siempre veníamos con el tema de la diagonal principal, de sí. izquierda a la derecha y arriba abajo. El De abajo tema, arriba. claro, la diagonal principal, siempre la diagonal principal así, si nosotros tenemos así y así, si la diagonal principal está traccionada, ay no, ¿qué hice? Esto está mal. Las tensiones, Claro, esa. ahí, si la diagonal principal, ay no, que está mal, de nuevo esta vez mal. Está bien. Ahí, Ahí está. ahora sí. Y la diagonal siempre va de abajo a arriba, izquierda a derecha. Claro, de abajo Estén tomando el para punto que arriba, estén izquierda. tomando. ¿Cómo? Estén tomando el punto que estén tomando, siempre lo miramos de frente y va de izquierda a derecha y de arriba, de abajo hacia arriba. Exacto. Entonces la diagonal principal en este caso está traccionada, ¿sí? Entonces es positiva, ¿sí? En el caso contrario, que lo hubiésemos tenido así, ahí la diagonal principal está comprimida, en ese caso sería el tau negativo, ¿sí? Entonces, bueno, acá en función de lo que me dé, ya sé cuál es el sentido, ¿sí? Siempre recuerden esto, está bien, sí, me había olvidado de eso. Esa sería la convención para saber si esto es positivo, y esta otra es negativa. Muy bien. Y bueno, cambian las secciones y cambian esto, ¿sí? Lo que cambian son los W, los J, pero bueno, y en el torsor, en este caso, se van a sacar por rectángulos, ¿se acuerdan? ¿Sí? No es como la sección cuadrada. Para cada uno voy a tener un elemento, un diagrama para cada elemento rectangular, voy a tener mi sistema de mis tensiones por torsión. Y se calcula igual, ¿sí? De la misma manera el análisis. La única diferencia que van a tener acá con este y este no va a haber cambios en la forma. El que va a cambiar son los torsores, ¿sí? La forma del torsor va a cambiar. Recuerden que acá la forma, en este caso, para el torsor, va a tener, una forma era así. Entonces acá, en este punto, hay un cambio en las tensiones, ¿sí? Depende si yo estoy tomando un elemento acá o un elemento acá. La tensión debida al corte va a cambiar. Y después, para el torsor, como habíamos dicho, va a cambiar también, en este caso, bueno, van a tener así para cada uno de los elementos y se van a sacar cada uno, depende de dónde estamos analizando, cuál es, pero el análisis es muy parecido al que vimos recién. Y por último, bueno, este capaz que si no este tenía para presentarles, si quieren lo hacemos. Y si no, bueno, lo ven. En este caso lo que es un cilindro que está sometido a un cilindro que está, un elemento que está sometido a presión, ¿sí? Tenemos tapas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos un material adentro, lo que trata es de expandirse, ¿sí? Cuando eso sucede, aparecen tensiones, ¿sí? Entonces, aparecen tensiones en estos sentidos. Si tomamos un elemento, este es un sigma I, sigma X y sigma X. Para lo cual, las sigmas
X, que serían estas, están dadas por el efecto de la tapa, ¿sí? Y las sigmas I están dadas por el efecto de que tenemos el cilindro y trata de expandirse, ¿sí? Que es este efecto. Es esto, trata de expandirse. Esto es la mitad, tomo la mitad porque se supone que está en equilibrio. Acá aparecen esfuerzos que tratan de equilibrar el esfuerzo que nosotros genera la presión, y aparecen estas fuerzas, ¿sí? En este caso solamente me quedan distribuidas linealmente en sentido vertical, porque las horizontales se van eliminando de a una, ¿sí? Y ahí lo que voy a llegar es que esa fuerza F va a ser igual a esta, que es la presión interna del material, por el diámetro. Y esta fuerza F depende de las características propias del material, por lo tanto depende de la tensión. Entonces es tensión I por el área. ¿Y cuál es el área? El área es el espesor por la longitud que considere, ¿sí? En este caso también. Y acá, ¿cuántas veces tengo? Tengo dos fuerzas, ¿sí? Porque todas este esfuerzo están equilibrados por estas dos fuerzas. Entonces aparece eso, presión interna por D. Y bueno, y de acá despejo sigma I. ¿Sí? Esa es la tensión en I. Pero ¿qué pasa con esta otra? Esta otra, lo que sucede es que la tapa, yo tengo los esfuerzos de acá, la presión que genera el aire para que la tapa se vaya, el material trata de retenerlo, entonces se generan un estado de presiones dado por en el borde de la tapa, de ahí surge que la tensión X en realidad es el perímetro por D, pi por D, que es el perímetro de esta circunferencia, por el espesor, va a ser igual a ¿qué? A la presión interna por el área que está aplicada, que es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Acá no hice discriminación de los espesores, ¿sí? Y de acá sacan el sigma X. Y con eso llegan a que, bueno, tienen sigma X, sigma Y, los taos son 0, y de ahí el círculo de Moore que van a obtener, van a tener sigma X, sigma Y, y bueno, mi círculo de Moore va a ser este, ¿sí? Donde esas son las tensiones principales. Bueno. Se hizo demasiado largo, disculpen el corte. ¿Y alguna duda de esto? No. Bueno, muy bien. Dejamos de grabar.